Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Una vez más estamos aquí en la clase de enseñanza y predicación, la segunda clase que tenemos de este bloque, dentro del programa Querigma Frapan, Formación Frapan. Daros la bienvenida, tanto si tenéis ahí al fondo de Navidad, como si no lo tenéis, bienvenido, porque tenemos un bonito fondo ahí de Oscar que ya se ha adelantado con la Navidad, que creí que era un fondo virtual tan bonito que lo tiene. Pero tanto si lo tenéis o no, bienvenidos, es un tiempo bueno, creo que vamos a poder disfrutar de este tiempo de la clase que nos toca hoy, la segunda clase. Vamos a organizar la clase de la siguiente manera. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto, rapidísimo. Luego entraremos a una parte que ha quedado como tarea para no dejarla para lo último y aprovechar bien el tiempo. También vamos a ver la participación de cada uno de vosotros en una de las tareas prácticas que dejamos, que yo le he titulado Pan, Sal y Agua, ¿vale? Dentro de lo que es Pan, Sal y Agua, pues daremos un tiempo de participación a cada uno de vosotros para que desarrollemos lo que era la parte de la teoría y cómo lo trasladamos al tema de hoy, Pan, Sal y Agua, ¿vale? Aquellos que ya han estado en la clase número 1, ya saben a lo que me refiero, y si no, pues en la retroalimentación vamos a entenderlo. Vamos a hacer lo siguiente. Después de tener Pan, Sal y Agua, voy a dar una serie de diapositivas que tienen que ver en este caso con el tema que nos atañe, que tiene que ver con las técnicas de aprendizaje, ¿vale? Dentro de los métodos, lógicamente, tenemos que hablar dentro de toda esa gama de diferentes tipologías de métodos, lo que nunca puede faltar, las técnicas que hacen posible que nosotros salgamos de un lugar, del hub, de la casa, hasta llegar al destino definitivo, que ya sabemos nosotros que desde que iniciamos hasta que finalizamos, todo ese proceso que nos lleva del inicio al fin, en pocas palabras, es lo que nosotros llamamos método. Pues veremos también, dentro del título Pan, Sal y Agua, qué técnicas podemos utilizar, qué procedimientos podemos utilizar, y por último hablaremos un poco sobre aquellos criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de compartir y enseñar la palabra del Señor, ¿vale? Así que vamos a ello. La clase de hoy, si la titulamos, vamos a decir que es Pan, Sal y Agua. Pan, Sal y Agua era el título de un ejercicio que vamos a dar cuando nos referíamos al uso de los diferentes niveles del aprendizaje. Si recuerdan, cuando utilizamos, a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, antes quiero hacer un repaso rápido de lo que es el método para aquellos que se incorporan hoy. Por ejemplo, creo que hoy es nuevo la clase Paco, ¿no? Creo que solo Paco. Sí. Si recuerdan, cuando hablábamos de método, decíamos que podíamos definir gráficamente método como todas aquellas formas, para hacerlo muy sencillo el concepto, todas aquellas formas que nos hacen hacer un recorrido lógico, bien programado, bien esquemático y bien planificado, cuando salimos desde un principio a un fin, de un origen a un fin. Cuando utilizamos herramientas que nos permitan hacer posible que ese recorrido tenga todo lo necesario, planificado muy bien, de tal manera que lo que nos propusimos al inicio lo logremos al final, estamos hablando de método. Por eso, podemos definir también en 3 palabras que el método, si es que tenemos que poner 3 palabras, lo podemos resumir en lo siguiente: origen, camino y meta. ¿Vale? Tenemos un origen, un camino y una meta. Todo ese proceso, y básicamente el camino del origen a la meta, a eso le llamamos nosotros, si queremos gráficamente, método, ¿vale? Habíamos hablado también que método, dentro de lo que es la teología del método, habíamos comentado que Cristo, en el concepto general de lo que estamos aprendiendo a compartir la palabra de Dios, nuestra inspiración máxima tiene que ser Cristo Jesús. Porque hay un versículo justamente lo encontramos en Romanos 11:36, que nos dice que Jesús es el origen, camino y meta de todas las cosas. Sin mayor expresión de la idea de método, no la podemos encontrar más que justamente en el concepto que nos transmite la vida de Cristo.
para que nosotros entendamos bien cuál es el propósito final de nuestra enseñanza, tenemos que saber que nuestro origen, nuestro propósito comienza en Cristo. Cuando estamos enseñando la vida de la palabra de Dios, el camino que hay que recorrer, el método que hay que utilizar, los medios, los recursos, tienen que enfocarnos a presentar siempre a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y como meta, tiene que ser siempre Cristo. Ahora habíamos hablado entonces sobre, si recordáis, sobre la teología del método. Y una de las cosas que quedó como tarea, que es lo que vamos a ver a continuación, es que para poder entender muy bien el aprendizaje, nos apoyamos en una teoría que tiene Cody Blair, que nos dice que el aprendizaje lo podemos medir en función de aquella experiencia que una persona puede tener con su entorno y la forma en que puede interactuar con ese entorno. De ahí entonces que teníamos un bloque o un nivel que le llamamos auditivo, ¿vale? Este auditivo, con el escuchar, una persona podía retener el 5%. Entonces, el porcentaje de retención en las últimas 24 horas, según Cody Blair, tiene que ver con la disposición que uno tiene con el entorno y la interacción que la persona tiene con su entorno. Si una persona solo escucha, pues pensamos que solamente puede tener un 5% de retención. Vosotros ahora mismo estáis más que un 5% de retención porque estamos utilizando otros recursos visuales. Pero en una plática, si yo os cuento lo de Cody Blair, posiblemente recordáis solo el 5%. Pero luego pasamos a otro nivel, donde ya el porcentaje de retención en estas últimas 24 horas aumenta un 10%, cuando en la parte visual, además de leer, podemos leer, y aumenta un 20% cuando utilizamos ayudas audiovisuales. Por ejemplo, ahora mismo el tema que estamos utilizando es una ayuda audiovisual que la teoría dice que vosotros vais a retener un 20% de lo que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ya visuales. Y en este mismo método también podemos encontrar en la parte visual que hasta un 30% cuando hay demostración. Pero esta teoría nos dice que también podemos ir a otro nivel sinestésico, que además de poder utilizar los canales auditivos, los canales visuales, podemos utilizar otro tipo de canales que tienen que ver con la experiencia más de interacción con el entorno que nos rodea, el tocar, el poder saborear, el poder internalizar aquellos conceptos, porque yo interactúo de forma permanente y táctil con estos. Estamos hablando entonces de ese nivel que le llamamos sinestésico, ¿vale? Este sinestésico nos invita a tener un nivel de internalización de esos conceptos cuando argumentamos. Y si es así, cuando argumentamos que tenemos un 50%. ¿Por qué? Porque cuando argumentamos no solamente escuchamos y vemos, sino que también exponemos lo que nosotros hemos asumido. Si nosotros asimilamos un concepto y también lo argumentamos, pues aumenta un 50% porque participa mi conocimiento, mi experiencia para expresar algo con la experiencia de los demás. Pero crece a un 75% cuando se realizan prácticas. No es lo mismo escuchar, ver, oír, tocar que directamente hacer una práctica, ¿vale? Y por último, cuando además de utilizar todos esos niveles de aprendizaje, además de eso, yo los enseño, pues logramos que el aprendizaje suba hasta un 90%. Si ahora mismo la persona que está aprendiendo según esta teoría de Cody Blair soy yo, porque yo estoy, además de asumir, argumentar y realizar esta práctica de enseñanza-aprendizaje con vosotros, la estoy enseñando. Eso implicó que anteriormente a todos estos procesos, lógicamente mi preparación fue bien preparada, mi preparación fue a conciencia y hay una intención. ¿Qué es la intención? La intención de enseñar. Y cuando de por medio está en el nivel sinestésico la intención de enseñar, entonces logramos un aprendizaje mucho más activo y logramos hasta un 90%. ¿Vale? Ahí encontramos entonces que ese nivel de aprendizaje tiene que ver con la retención en las últimas 24 horas, tiene que ver mucho con esa interacción que la persona tiene con los medios, los recursos que le rodean, con su ambiente. Para responder entonces a lo que es el método, habíamos mencionado que necesitamos una serie de preguntas
Y aquí he definido un poquito más las preguntas que nos debemos hacer para que utilicemos muy bien el método. Sabemos que los métodos nos dicen que tenemos que partir de un origen, utilizar una serie de recursos hasta llegar a un determinado fin. Desde el inicio hasta el fin hay un recorrido que hay que hacer utilizando diferentes recursos, técnicas que nos permitan alcanzar esos objetivos. Por eso, lo primero que nos debemos de preguntar cuando utilizamos el método es ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la meta? Cuando te presentes al grupo, cuando vayamos a enseñar, cuando vayamos a compartir la palabra, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿por qué voy a enseñar? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que me impulsa? Si son jóvenes, ¿cuál es el propósito que tengo que alcanzar? ¿Cuál es el objetivo con los jóvenes? Si son adultos, si son ancianos, si es una predicación a la iglesia en general. El método que voy a utilizar tiene que responder a esta pregunta. Por eso quiero que veáis que en la parte de método aquí está señalizado, el camino está en blanco, porque es la parte que tenemos que definir. ¿Cuál es el objetivo? La siguiente pregunta que debemos de hacernos es el material. ¿Cuál es el material? Perdón, la materia. ¿Cuál es la materia que vamos a enseñar? En este caso nuestro, no tenemos que preguntarnos cuál es la materia, cuál es el contenido que tenemos que transmitir. Tenemos muy claro que la palabra del Señor, los principios, los elementos que dan vida de la palabra del Señor va a ser nuestro contenido, la materia que vamos a transmitir a otros, ya sea para jóvenes, niños, adultos. No nos olvidemos que tenemos un objetivo claro y que la Biblia es la palabra de Dios. No hay otro material, esa es la Biblia. Y si tenemos dónde vamos, si tenemos muy claro el objetivo, si tenemos muy claro que lo que tenemos que enseñar es la palabra de Dios, pues ahora tenemos que hacer una pregunta dentro del conjunto de métodos. ¿Cuál es el mejor recurso? ¿Cuáles son los mejores recursos que podemos utilizar para eso? Podemos utilizar recursos que tienen que ver con audio, con vídeo, con experiencias sinestésicas, como hemos visto anteriormente. Si preguntarnos cuáles son el soporte, el material que voy a utilizar. Ahora mismo, el soporte, el material que estamos utilizando, este recurso, ¿qué son? Son los medios audiovisuales que estamos utilizando a través de la herramienta Zoom. Internet se convierte en el recurso que estamos utilizando. El audio que tenemos, el vídeo que estamos utilizando, la transmisión a través de Internet se convierte en este caso en el recurso. Antes de planificar esta asignatura, nos preguntamos, ¿cuál es el recurso? Descartando que es un recurso presencial que no podemos utilizar, entonces optamos por un recurso online, unas clases telemáticas. Entonces, para el objetivo que tenemos, el recurso, pues lo vemos, es un recurso audiovisual a través de medios telemáticos. ¿Claro lo que es el recurso? Otra pregunta que tenemos que respondernos es la técnica. Y esto es lo que nos va a llevar un poco de tiempo, explicar cuál es la técnica que tenemos que utilizar. Vamos a ver el concepto de técnica, qué significa técnica. Pero en todo caso, una de las preguntas que debemos de hacernos es cuáles son las técnicas a utilizar. La siguiente pregunta es, si vamos a utilizar una técnica y esa técnica responde a un método porque ya tengo una materia concreta que enseñar, ya sé los recursos que voy a utilizar, ya sea un proyector, ya sea un ordenador, internet, audio, vídeo, tengo el soporte que vamos a utilizar y sé cómo o qué técnica es la que vamos a utilizar, necesito también ordenar esos pasos que tengo que establecer del 1 al 3, del 1 al 5, para que el orden sea un orden lógico y que toda la planificación que he hecho para lograr un objetivo, pues tenga lógicamente su fin. Pero ese fin lo necesito alcanzar de forma ordenada. Y es aquí donde hacemos hincapié en el método. Es aquí donde sale a la luz el favor o los beneficios que tiene un método. El orden secuencial que debe llevar. Así que no podemos olvidar la pregunta, ¿qué orden debe de tener todo el proceso que hay que seguir? Y por último, que no se nos vaya a olvidar nunca, que esto también tiene que responder a un tiempo. Cuando tú te presentes ante la congregación, cuando tú te presentes al grupo de alumnos, de hermanos, de tu grupo de
hermanos a los que vas a enseñar un tema determinado, tienes que comenzar y no se te debe olvidar que tienes que terminar en un tiempo prudente. Es importante, no vaya a ser que comiences y que no hayas medido bien el orden y la secuencia de todos los recursos que vamos a utilizar, de las técnicas que vamos a aplicar y que se nos pase el tiempo. Así que es importantísimo que utilicemos también el tiempo. Como veis, son 6 preguntas que antes que nosotros empecemos a organizar y a planificar, podamos responder. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la materia? ¿Cuáles son los recursos a utilizar? ¿Cuál es la técnica que debemos aplicar? El orden secuencial que deben de llevar todos los procedimientos y el tiempo para el desarrollo. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Vale. Porque esto nos garantiza un buen viaje. ¿Veis aquí estos señores? Una técnica nos garantiza un buen viaje, porque hemos dicho que un recorrido de principio, desde el inicio hasta el fin, es la que nos propicia, pues, que tengamos un buen viaje. ¿Vale? Si veis, todos estos señores que van ahí, no les falta, seguro que no les falta nada. Llevamos la bicicleta, llevamos las sillas, llevamos las maletas y lo que no vemos, ¿vale? Eso es lo que procuramos. De forma casi jocosa podemos ver que esta gente ha comenzado un viaje. Va de un inicio a un fin. Y en ese viaje no debe faltar nada. La gráfica yo creo que es ilustrativa. No nos debe faltar nada cuando nos presentemos a la enseñanza. Pensemos que es un viaje. Pensemos que es un recorrido. Y desde el inicio, cuando sales, hasta que llegues al destino final, en el proceso de enseñanza no debe faltarte ningún recurso, ninguna técnica, ninguna consideración de tiempo para que puedas llegar a tu término con éxito. Yo creo que está claro los elementos que debemos de seguir para que tengamos la aplicación correcta de un método. Vale, así que vamos a hacer un alto antes de que sigamos, como hemos hablado, que parte del... A ver, aquí. Como hemos hablado que parte de la actividad de hoy era aplicar estos elementos, estos conceptos que estamos aprendiendo que tienen que ver con la parte visual, auditiva y sinestésica, habíamos dejado una tarea. La tarea consistía en aplicar lo que nosotros hemos estado viendo y aplicando todo esto y con la introducción que hemos dado sobre las técnicas y sobre los elementos y preguntas que necesitamos responder para aplicar un buen método. Vamos a dejar ahora el tiempo que seguro que más de uno está esperando, ¿vale? En esta parte más práctica que teórica es exponer cada uno de los temas que cada quien escogió. Por eso la clase de hoy al inicio se llama Pan, Sal y Agua. ¿Vale? Aquellos que estuvieron en la primera clase vieron una demostración de lo que significaba el... ¿Qué palabra enseñé? ¿Alguien se acuerda? ¿Puede abrir micrófonos ahora? ¿Qué palabra? ¿Óvelo? Óvelo, muy bien. Óvelo, perfecto. ¿Veis cómo te acuerdas del óvelo, Tamara? Sí. Sí, si yo te hubiese dicho el óvelo tal cosa así de refilón, no lo hubiese aprendido. Pero mira, a partir de estas últimas clases no se te olvida. Pues vamos a hacer lo siguiente. Como Tamara ha sido la valiente, voy a invitar a Tamara que nos hable, si tiene, antes aclarar un par de cosas. La tarea de hoy consistía en lo siguiente, para que nos ubiquemos, ¿vale? Era escoger, no escoger porque lo habíamos definido ya, pan, sal o agua, aplicarle los diferentes niveles del aprendizaje, que ya está explicado también en el material, y está explicado en la pirámide, y lo acabo de recordar yo, y era utilizar ese elemento y trasladarnos ese elemento de tal manera que no lo olvidásemos por el porcentaje de aprendizaje que íbamos a tener en las últimas 24 horas, utilizando lógicamente los niveles, diferentes niveles del aprendizaje. Hoy vamos a tomar 5 minutos, máximo sin mucho, creo que no mucho, 5 minutos, menos de 5 minutos, y enseñarnos algo sobre pan, agua o sal. Y Tamara, ¿a ti te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? A mí, la sal. La sal. Sí. Vale, entonces, Bueno. Antes de eso, ¿en qué consiste el trabajo para los que no habéis captado la idea? Pues algunos sí lo han hecho.
es utilizar eso, después mandármelo por correo electrónico. Todavía tenéis esta semana hasta la siguiente clase que tengamos, mandármelo por correo electrónico y así tener, aparte de la participación de hoy, que se califica también, tenéis constancia de la tarea que habéis hecho, mandármelo al correo que aparece. Recordad que tenemos un correo que es el correo que aparece aquí, método y predicación @gmail.com. A ese teléfono tenéis, perdón, a ese correo tenéis que mandar la información que tenéis. Así que no perdamos tiempo. Tamara, toma tu tiempo y explícanos, ilumínanos. Muy Dios mío. Bueno, os tengo que presentar SAL. He cogido el método auditivo y lo primero que voy a hacer es definir qué es la palabra, qué significa sal. Según el diccionario dice que es una sustancia blanca, cristalina, muy soluble en agua, que abunda en la naturaleza en forma de grandes masas sólidas o disueltas en el agua del mar y en la de algunas lagunas y manantiales. Se emplea como condimento para conservar y preparar alimentos, para la obtención del sodio y sus compuestos, etc. Y generalmente se presenta en polvo de cristales pequeños. Bueno, como veo que mis alumnos no entienden lo que es la sal, ¿verdad? No está claro, entonces yo he cogido, a ver, lo voy a mostrar aquí, un recipiente, ¿vale? Os voy a mostrar qué es la sal, el polvo blanco, como bien nos define. No sé si lo veis, pongo este fondo, a ver, no sé, se aprecia que cae el polvo de la sal, ¿vale? Luego, ¿dónde podemos adquirirla para que se os quede más grabado, ¿no? Podemos adquirirlo en cualquier supermercado o en cualquier tienda de ultramarinos y normalmente nos lo presentan en este formato. Un formato, normalmente viene así. En algunos supermercados, bueno, pues puede venir de otro color, este en concreto es verde, pero que siempre se os quede en la mente que nos lo presentan en este formato. Y para que un poquito más tengáis ese conocimiento, ese concepto, cuando vamos a la playa, el sabor es exactamente, es muy salado, es exactamente como cuando estamos en la playa, nos bañamos y luego si te chupas los labios, está muy salado, ese es el sabor de la sal. Y hasta aquí mi exposición. Muy bien, buenísimo, sí, sí. Yo creo que a partir de ahora no se me olvida el concepto de sal. Sí, vale, muy bien. Yo creo que está clara la primera parte. Habéis visto, vamos a ir al siguiente concepto de sal. Aquí no ha tocado sal. Y cuando terminemos todos los conceptos de sal, pues vamos a hacer un poco de crítica autocrítica también sobre la forma en que lo hemos presentado. ¿Alguien más le tocó sal? Muy bien, Tamara, gracias. Ah, Vanessa. Te escuchamos, Vanessa. Bueno, pues yo tenía más o menos los pasos que ha dado Tamara, que no los voy a repetir, pero yo lo quería hacer en plan visual y era mostraros como si esto fuese una especie de caldero en la que yo movía la comida, la movía, hacía así como que la probaba y mi cara era como diciendo, no, cogía la sal y la echaba. Entonces era un poco explicar, ¿no? Para qué usábamos la sal. Entender que la sal, en este caso, pues la usamos en la comida. Si alguien no tuviese idea de nada de lo que estamos haciendo, al menos sabría que eso que se le echa a esa olla que está burbujeando, pues es la sal, que le da sabor, intensifica y potencia el sabor. Esa era la exposición. Vale, después vamos a hacer autocrítica sobre eso y vamos a hacer una evaluación. ¿Alguien más le ha tocado la sal? Gracias, Tamara. ¿Alguien más le ha tocado la sal? ¿No? ¿Sal? ¿No hay ningún salado más? ¿No? Bueno, vamos a siquiera hacer un poco de evaluación de lo que hemos escuchado. El concepto era sal, ¿vale? Pues nos quedamos a un nivel auditivo, solamente si escuchamos el concepto de sal, ¿vale? ¿Qué nivel ha alcanzado Tamara cuando ha explicado la sal? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Podéis abrir vuestro micrófono? Utilicé el auditivo y el visual al enseñar el paquetito de sal, ¿no?
Sí. También, lo argumentó también, ¿no? Digamos, cómo estaba compuesto. Vale, muy bien. Si ella hubiese transmitido su mensaje sin sonido, ¿hubiésemos entendido? No. No. Menos, ¿Qué utilizó? a menos que esté escrito, a menos que esté escrito. Vale, entonces para ir haciendo prueba, vamos a ver, le quitamos la primera parte de visual y vamos a ver el siguiente paso que dio. El siguiente paso fue algo visual. Sí, del auditivo explicó y después pasó el audio al visual. Yo creo que sí. ¿Sabéis por qué? Porque si le quito audio y repetimos la escena que hizo, ¿qué hizo? Cogió un bol y presentó la sal. ¿Y qué hizo? Presentó también una bolsa que decía sal, o no la habéis visto. Es decir, haciendo la prueba de algodón es, le quitamos el audio y nos quedamos con la visual. ¿Nos transmitió que lo que quería enseñar ella era la sal? Sí. Sí, sí. Entonces, el siguiente paso sería la experiencia con la sal, la parte sinestésica. ¿Hemos podido hacerlo? No, pero le faltó la parte sinestésica. ¿Cuál sería? La experiencia del saborear la sal. Porque ¿qué tiene que ver la sal con experiencia? Pues que es una exposición de nuestro sentido del gusto, ¿sí o no? Entonces, lo que te faltó, Tamara, es que tú hubiese cogido una cucharada de sal y lo hubiese probado. La parte... Danilo. No, perdón, sí. Escucho. Que la idea, por lo menos eso que has explicado, se ve muy bien, muy clara en cuanto visual, auditivo y explicativo, se ve muy bien en la escena justo de Jesús con la mujer samaritana. Cuando se encuentra el pozo, Jesús aprovecha utilizando exactamente lo que ella estaba pasando al momento. Ella estaba sacando agua. Sí. Y él, de hecho, hablando del agua. Jesús justamente utiliza lo que ella estaba haciendo, literalmente, y envuelve ahí una enseñanza y se la aplica y le dice a ellos, le dice, el que beba de mí, dice, yo soy el agua de vida, el que bebe de mí, dice, no tendrá sed jamás. Y utilizó lo que era también, creo que el visual estaba en el momento, Sí. que el Señor aprovecha en el momento que estaba pasando. Muy bien, Joel. Lo que pasa es que te nos has adelantado en la parte del agua, ¿eh? Claro. Nos has adelantado. Yo como veo aquí... Ya nos han dado pista por dónde viene el tema del agua. Ok. Sí, pero volviendo al tema de la sal, yo lo que quiero que veáis que una de las formas prácticas para poderlo poner a prueba, cómo estamos utilizando procedimientos, es quitamos la explicación y nos quedamos con la visual. Quitamos la visual y nos quedamos con la experimental. ¿Vale? Entonces, de la auditiva hemos pasado a la experimental. Perdón, a la visual, cuando nos enseñó Tamara eso. Y de la parte visual, nosotros no podemos probar la sal, ¿verdad? No la podemos probar. Pero si hubiésemos tenido más tiempo, nos hubiese pedido de ella, quiero que tengáis todos en casa un salero. Y ahora vamos a tener la experiencia para que veáis que en realidad es salado. ¿Queréis probar qué es el salado? Pues haced lo siguiente. Entonces hubiese demostrado ella. Vale, nosotros lógicamente tenemos una experiencia con la sal, basta, que todos los días tomamos sal. Pero la idea, el fundamento de transmitir el concepto y el conocimiento de algo concreto o transmitir un principio, lo tenemos del audio al visual y del visual al experimental. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa parte experimental faltó por lo menos que tú lo hubieses probado el agua, perdón, la sal. Pero el concepto, los tres conceptos creo que están muy claros. Hubiese utilizado un vaso con sal y tomar para decir. Pero me basta con que haya dicho, si nos vamos al mar, vamos a probar que el agua del mar es salada. Entonces a mí se me quedó, entonces, si no hubiese sabido yo qué significa sal, seguro que la próxima vez, ¿qué hubiese hecho yo? Si vengo de otro planeta, me voy al agua del mar y la pruebo. A esto se refería Tamara cuando decía que el agua era salada. El concepto de salado. ¿Bien? Entonces, 2 niveles alcanzados. El tercero, la experiencia, falta un poquito. Vale. Bien. Vanessa, vamos a ver, Vanessa. La explicación que nos ha dado de la sal. Le quitamos el audio. ¿Vale? Le quitamos el audio.
¿Alguien podría decirme qué estaba explicando ella? Si le quitamos el audio. ¿Para qué No se entiende nada. sirve la sal? Pero le quitamos el audio. Ah, sí. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que estaba haciendo ella? Por sus gestos de añadir sal a la comida, de condimentarla, pues por ahí podemos ver la utilidad que ella quiere explicar. Paco, Que tiene pero la si le sal. quitamos el audio, Paco, si le quitamos el Ajá. audio y tú no has escuchado nada de lo que es la sal, No, sus claro, gestos no sabe qué te está haciendo enseñaban. tampoco, sí, es verdad. No, si no se ha definido antes la sal, pues entonces falta, claro, primero la comprensión de lo que está utilizando, ¿no? Podía ser sal o podía ser tierra. Claro, estamos en el supuesto de que la persona a la que se le está explicando no tiene ninguna idea de lo que es la Claro, sal. Claro. Nosotros vale. ya traemos la idea y por eso nos parece. Exactamente. Recuerdo que estos elementos básicos que estamos aprendiendo, Sí. que estamos partiendo del método básico, de lo simple a lo complejo, porque luego Ajá. esto es extrapolable a cualquier transmisión de conocimiento que queremos hacer. No podemos asumir nunca, es importante dentro de lo que es la metodología que tenemos que aprender y cuando estamos enseñando. Nunca, jamás tenemos que asumir que la gente sabe lo que nosotros sabemos si le estamos enseñando. ¿Vale? No puedo yo asumir que vosotros sabéis sobre la Trinidad, ¿vale? Y no haber tocado la Trinidad y enseñar ya profundidad sobre los dones del Espíritu, sobre la preeminencia del amor del Padre, ¿vale? No puedo, ¿por qué? Porque luego así, y explícame, y Jesús era el Dios encarnado, pues no puedo asumir que todo el mundo ya conoce sobre la Trinidad. Lo mismo. ¿Qué sucede? Cuando pasamos de un auditivo a un visual, el visual tiene que ayudarnos dando el soporte de lo que nosotros hemos explicado antes, pero si nosotros no tenemos la parte de soporte previa de una explicación, la parte visual tiene que tener un soporte muy sólido para que lo podamos entender. Entonces, yo creo que Tamara, me estoy explicando por dónde vamos, ¿no? La parte visual que ella decía, vamos a Condimenta. ¿ves? Si yo solo me quedo sin hablar y estoy transmitiendo al otro lado, estoy diciendo, podría pensar, podemos coger una olla y podemos remover el chocolate y después de que removemos el chocolate lo podemos probar. Y qué bueno este chocolate, ¿vale? Podría haber sido eso, me hubiese confundido. Vale, no nos vamos a enrollar mucho, pero hemos pasado de un primer nivel haciendo la prueba a un segundo nivel. Y el tercer nivel, lógicamente, tendría que haber sido algo de experiencia, ¿vale? Que ha faltado. Entonces, quiero que veáis los niveles, cómo podemos hacer y que es válido utilizar y extrapolar estos elementos básicos a cualquier concepto que nosotros queramos enseñar. Bien, eso es la sal. Vamos por el agua, si queréis. ¿Quién tenía agua? Yo. Oscar. Vale, comencemos por Oscar. Ah, bueno, vale. Ah, Joel, perdón, es que no te he visto, porque no te he visto levantar la mano. Oscar, adelante. Ok. Sí, entonces a mí me tocó agua. La agua es relativamente sencilla, ¿verdad? Porque eso, dependiendo de lo que estuviera pensando yo, si el grupo, lo que sea el extraterrestre que estuviera ahí, me trataría de ubicar primero, poniendo un lugar donde tuviera a la mano, como que se llama un grifo. Y empezaría mi explicación del agua. Y diría, número 1, empezaría con la explicación, con el tema creo que no me pongo la definición que puse. Aquí está. Y diría que aquel agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces sería como la definición en general. Después procedería a enseñarles una foto, una fotografía, por ejemplo, decantando una botella en un vaso de agua. Diría, bueno, esto es el agua. Y después me acercaría, o haría que se acercaran ellos al grifo. Le diría, bueno, mira, si quieres saber exactamente qué es el agua, abriría el grifo y le diría, eso es el agua. Y ya está. Muy bien. Nos quedamos en la parte auditiva. Oscar. ¿Veis? Que nos hemos quedado en la parte auditiva, nos ha explicado
¿Cómo? Que nos has explicado cómo es el agua, el H2O, y nos has explicado cómo se comportaría el agua, qué es el agua gráficamente, si la podemos ver en algún lugar, pero nos quedamos en la parte auditiva. ¿Cuál es la parte visual donde no lo hemos visto? Y la parte experimental tampoco la hemos visto. Nos has contado. ¿Veis a lo que me refiero? Estamos ahora en la parte auditiva. Todo lo que nos has contado es parte auditiva. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo apago el ordenador, me voy por ahí y ya no me acuerdo de todo. Si hubiese sido un concepto nuevo para mí, me hubiese olvidado. Porque solo me lo has contado. Solo he escuchado la explicación. ¿Vale? Entonces, ha faltado lo que añadió en el segundo nivel Tamara, que cogió ella, nos enseñó visualmente, experimentamos con nuestra vista visual, que era la sal. Yo creo que ahí faltó, Óscar, que hayas sacado tú un vaso ahora mismo, que hubieses brindado con nosotros, decir, mira, el agua es esta, ¿veis? Y una de las cosas que nos hacen Es que tenía una quitar la presentación tengo una presentación de PowerPoint, pero no sé cómo ponerla, no sé cómo. Ah, vale, perfecto. Yo Ya, he visto tu trabajo. Y sí aparece ahí. ¿Cómo le pongo la presentación de PowerPoint? Ah, pues no sé, eso tiene que hacerlo Juan Carlos, es el que... Juan Carlos. Sí, ¿Me han conectado, Juan Carlos? sí, Es que algo nos quería presentar Óscar. muy bien. Puede hacerlo. No sé Pero si ¿cómo está se hace? habilitado. ¿Cómo se hace? Es que no sé. Es Pues que mira, como... ves un menú abajo que pone Ajá. compartir pantalla. Tienes un menú abajo en grande en tu pantalla. Verde. Dice verde, compartir Ah, pantalla. el verde. Vale. Compartir pantalla. Dale ahí. Ah, vale, ya vi. Y selecciona la ventana que tiene eso. Eso es. Ah, vale, muy bien, Óscar. Y ya se ve. Vale. Sí. Sí, Bueno, ahora sí vamos se a- ve. ya. Dale el botoncito presentación. Ahí está. Agua. Vale. Agua. Entonces yo pondría agua. Procedería a explicarle el agua, esto y esto de la definición. Vale, El muy agua es bien. una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Procedería a enseñar la fotografía. Mira, eso que está ahí, que estás viendo, eso es el agua. Y es lo que normalmente bebemos para estar vivos, ¿verdad? Vale. Y luego presentaría el video. Vamos a ver si puedo. Ese es el agua. Cuando abres el grifo, cae el agua y podrían escuchar el ruido del agua y todo, experimentar el agua. Es que eso es... Vale, yo creo que quedó muy claro con todo. Muchas gracias, Óscar. Claro, eso es lo que hacía falta después de... pues, no entendía yo que tenías ahí preparada la presentación. Pero hemos visto que has saltado de la parte de una explicación teórica del concepto de definición. Incluso eso es una de las cosas que podemos utilizar cuando utilizamos el nivel de explicación, el nivel auditivo, que recurrimos a lo que nosotros llamamos definiciones. Entonces, cuando tú estableces una definición de algo, estás apelando a que la gente preste atención a su oído auditivo. Pero de la definición nos hemos pasado a la parte visual, ¿vale? Yo he echado en falta que posiblemente el concepto de agua hubiese sido más completo para entender que el agua no solamente es del grifo, el agua la encontramos en las lagunas, en el mar, en las nubes, ¿vale? Los estados del agua, para que la gente entienda que el agua no solamente va a ser la parte líquida, pero eso es ahondar un poco más. Pero queda clara la parte visual. Y la parte sinestésica lo has representado muy bien con un vídeo. Si hubiese tenido sonido, hubiésemos escuchado, mira, el agua cayendo, ¿vale? Hemos pasado, creo, rozando la parte experimental, tomar un vaso de agua y decir, bueno, coger todos un vaso de agua y probarlo. Pero eso si tuviésemos más tiempo. Pero la idea es que vosotros veáis que cuando uno puede preparar una clase, transmitir un conocimiento, tiene que recurrir a estos 3 niveles hasta llegar al experiencial. Si no, el concepto se queda en lo que decía con respecto al agua. Óscar se queda en la parte de definición, ¿vale?
Sigue muy bien, Oscar, me ha gustado la presentación del agua, me ha dado sed. Vale, vamos a ver, ¿alguien más tiene agua? Y vamos Yo, terminando ya. Ah, Paco. Paco, adelante, Paco. A ver, cuéntanos. Muy bien, yo he comenzado, bueno, como he dicho antes, pensando de que nadie sabía lo que era el agua, lo cual es difícil. Pero en fin, teniendo en cuenta la aplicación que nos has dicho, está bien. Yo primero, en el primer paso, pues recurriría al recurso auditivo y visual mezclado. Me explico. Una definición, como es natural, la definición, pero en vez de leerla yo, hacerle que un alumno la lea en voz alta y que los demás lean lo que se está definiendo. Algo así como lo que hacemos cuando leemos un versículo de la Biblia y lo lee el pastor y acompáñeme en la lectura y se está Muy bien. oyendo y viendo a la vez, ¿no? Utilizando esos dos recursos. Entonces la definición, bueno, puede ser cualquiera. Aquí yo tengo otra que dice que es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza, formando ríos, lagos, mares, etcétera. Que está constituida por hidrógeno y oxígeno y demás, ¿no? Leer la definición, un alumno y los demás oyéndolo y leyéndolo a la vez. Para profundizar en eso, pues luego usaríamos una proyección documental de una catarata, un río, o sea, algo que ilustre visualmente lo que se ha estado leyendo y siguiendo en la lectura, ¿no? O si no hay posibilidad, entregar alguna lámina o foto que ilustre lo que antes hemos leído sobre el elemento a estudiar, en este caso el agua. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos profundizando ya en el último nivel, utilizando una experiencia que he llamado sensitiva. Por ejemplo, se entrega una muestra de agua mineral a un grupo y otra muestra de agua del grifo, que generalmente está tratada y va a tener otras características. Entonces, se les pide que anoten las características de las muestras, cada uno, y entonces establecer un diálogo entre ellos si coincide lo que han observado en las pruebas con la definición inicial que hicimos del agua. Y en caso contrario, preguntarles a qué se pueden deber esas diferencias, establecer ese diálogo entre ellos para que se crucen esa experiencia y saquemos conclusiones. Hasta ahí, no quiero extenderme más, pero hasta ahí. Muy bien, Paco. Yo creo que No sé si está claro lo que... al igual que la explicación inicial de Oscar, él explicó todo el procedimiento que iba a seguir para explicar el concepto que tenía sobre agua. Como veis, en la parte de explicación, aunque en la parte de explicación nos hemos quedado solamente en la parte auditiva, con explicación de cómo lo haría él, esa es la parte auditiva, ¿vale? Aunque hemos escuchado cómo lo haría cuando se tratase de tener un grupo, qué es lo que haría, ¿vale? Lo que nos ha contado es la secuenciación, los pasos a seguir de esa técnica de demostración que él estaba utilizando, ¿vale? Para el concepto que nos interesa ahora mismo y para poder entender lo que es el agua, ha faltado que pasara esa explicación a demostrarnos a nosotros de alguna manera la parte del agua y nosotros haber experimentado algo con respecto al tema. Pero creo que la explicación de Francisco es explicar todo ese proceso a seguir si tuviese por delante pues algún grupo, ¿vale? ¿Alguien más? Gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene del agua? ¿Quién más? Vale. Pasemos al tema de pan. Y terminamos ya con pan. ¿A quién tocaba pan? Yo, a mí. Alexis, venga. Vale. Bueno, a ver, realmente yo lo tenía todo como relatado en un documento, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Comenzando por la definición del pan, que es el alimento básico, esto es muy importante, básico para nuestras vidas, que se elabora con una mezcla de harina, que generalmente es de trigo, agua, sal y levadura. Y bueno, tiene un proceso de amasamiento que hay que amasar, se cuece en el horno de diferentes formas, y luego como resultado tenemos sabores, colores diferentes, texturas diferentes, etc. Y según la Biblia, por ejemplo, también esto es importante, que Jesús dice que es el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. Esto en cuanto al nivel auditivo.
En cuanto a lo visual, podéis ver aquí, a ver si se ve, aquí tenéis la definición para que podáis leerla vosotros mismos. Incluso os podría pasar libros como Los secretos del pan casero, la Biblia del pan. Entonces, si vosotros mismos podéis coger libros de este estilo, podéis tener mucho más conocimiento acerca de lo que sería el pan. Luego, aquí tenéis una foto para los que no conocen lo que es el pan. Los que no saben lo que es el pan, aquí tenemos diferentes tipos de pan. Podemos tener pan de centeno, pan de semillas como el que está ahí, el pan convencional blanco. Tenemos más de 100 tipos de panes, pero para que vosotros ahí podráis verlo. Otra forma de que conozcáis lo que es el pan es que vosotros mismos vayáis a la cocina y busquéis. Seguramente tendréis algún pan para experimentar, probarlo, o si no tenéis, podéis ir al consumo, cualquier supermercado, panadería, y podéis comprar ahí un pan y probarlo por vosotros mismos. Luego sería interesante que para que vosotros entendáis lo que es el pan, que una vez lo hayáis probado y hayáis leído algún libro acerca del pan, es que vosotros mismos comencéis a intentar argumentar cómo se puede cocinar un pan a otras personas para que estas otras personas puedan entenderlo y ustedes tengan una asimilación mayor acerca del pan. El siguiente nivel ya sería que vosotros mismos cojáis las recetas y empecéis a intentar cocinar un pan. Utilicéis los ingredientes que os mencioné antes, que sería el agua, harina de trigo, sal y levadura. Amaséis y lo pongáis en el horno 200 grados, o los que sea. Bueno, 200 grados, supongamos. Y a través del resultado que tengáis ahí, podéis ver cómo sería cocinar un pan. Y ya el último nivel ya sería que vosotros intentéis enseñarle a otras personas cómo se cocina un pan. Muy bien. No Bueno, sé. gracias, Alexis. Después de esto, me voy a la cocina a ver si preparamos pan. Por cierto, fijaros que cuando tuvimos el primer confinamiento, no sé por dónde, es que también a nosotros nos dio por querer cocinar pan. No sé si a vosotros. Sí. Con mi esposa compramos harina de trigo, pero de trigo integral. Sí, claro, harina de trigo, pero integral. Y también compramos una levadura especial para hacer pan. Pues mira por dónde todavía está ahí esperando la harina y la levadura para ver si por fin hacemos pan. Que Vale, por gracias, Alex. cierto, no comenté una cosa, pero también se puede hacer con yogur, con harina, con yogur, y bueno, un poquito de sal sin levadura, y es una receta muy rápida, y en 20 minutos tienes un pan bastante rico. Fíjate, mira, muy bien. Así que quien se quiera animar en este tiempo, hay tiempo para hacer pan. Así que aquí, Alexis, quiero que veas que ha añadido algo que no teníamos antes, pero ha añadido la parte sinestésica final, que es enseñar a otros. Entonces, él ha mencionado que luego, si eso se quiere consolidar muy bien y asumir bien el contenido que estamos enseñando y aprendiendo, es que luego yo esa receta la enseño a otro y dé un taller, por ejemplo, de cómo hacer pan, ¿vale? Pan, cualquier tipo de pan. Entonces, ese elemento pues nos hace elevar ese nivel de concreción, de experiencia, un poquito más allá, de tal manera que nos puede llevar hasta el 90% de aprendizaje. Es decir, cuando cada uno de esos elementos nosotros los hemos dominado muy bien, pasamos del nivel audio, visual al experiencial, lo ideal sería que luego estas personas que han enseñado, que han recibido una enseñanza, la puedan transmitir a otros. Y déjame decirte que ese es uno de los principios básicos que quiero que os quede claro. Tenemos por delante una tarea. Y la tarea es la tarea de enseñar, que más adelante vamos a ver un poquito sobre eso. Cuando nosotros enseñamos la palabra, hermano, no se tiene que quedar en nuestro nivel de conocimiento experiencial propio. No. La labor, nuestra tarea es hacer que esa experiencia nuestra personal con la palabra del Señor, la palabra de Dios viva, sea
una experiencia que puedan vivir los demás. Y es cuando yo puedo enseñar a otros. Y cuando puedo enseñar a otros, estoy poniendo en práctica esa parte sinestésica que me lleva hasta el 90%. Si nuestra meta, hermanos, como cristianos, como discípulos del Señor, es que otros conozcan del Evangelio. Entonces, con mucha más razón nosotros tenemos que estar muy claros que en esa parte del método tenemos que ser muy diligentes, de tal manera que enseñemos a otros, porque nosotros ya hemos internalizado el concepto de la vida de Cristo, de Jesús en nosotros, y lo podemos enseñar a otros. Cuando estemos a la disposición de enseñar a otros, que lógicamente eso entiendo que por eso estáis aquí, cuando enseñéis a otros, utilicéis estas técnicas, vais a aprender mucho más, hasta llegar a un 90%, incluso más, de lo que es la asimilación de los conceptos que estáis enseñando, ¿vale? Ese punto lo podemos adicionar a lo que hemos dicho anteriormente con los demás. Gracias, Alexis. ¿Hay alguien más que nos quede pendiente con el tema del pan? Antonio. Ahora. Danilo, lo que no tenía claro si había que explicar un poco el pan, lo que es el pan o el pan en la Biblia. Bueno, o las dos cosas. Las dos cosas, porque para poder entender el pan del cielo, tenemos que recordar que Jesús utilizó la enseñanza del pan, diciendo que era el pan de vida, pero porque la gente que conocía el pan que comía. Sí, vale. Vale, bueno. Pues entonces, el nombre del pan viene del latín, que significa panis. El pan forma parte de la dieta europea, Medio Oriente, India, América y Oceanía. Y es un alimento básico que se elabora con harina, levadura, sal, agua y un poquito de azúcar. Como ha dicho Alessi, se hace una masa y luego se mete en el horno. Y es un alimento esencial, os lo enseño aquí, así es el final de la elaboración del pan, Y Jesús hace muchos ejemplos en la Biblia con el pan. Por ejemplo, cuando come con sus discípulos, él coge el pan, lo parte y le da de comer a sus discípulos del pan. Jesús también... ¿Qué? Su discípula. Sus discípulos, a sus discípulos. Él también, Jesús, en muchas partes de la palabra, considera mucho el pan. Él mismo dice que Él es el pan de vida. También Jesús, cuando tomamos la Santa Cena, simbolizamos el pan como con el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y el pan tanto en el plano natural como en el plano espiritual, pues tiene mucha importancia. Muy bien. Muy bien, Antonio. Bueno, hemos visto aquí la experiencia también con su discípula, ¿no? Compartiendo el pan. Ya anteriormente teníamos duda de lo que era el pan, ya con esto ya no nos queda duda. Se come, el pan se come, se comparte, ¿vale? Y apoyado con lo que tú decías, este es dentro de los niveles, pues una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Que cuando se trata de presentar la palabra de Dios, aunque utilicemos el nivel oral, el audio, visual y la experiencia, el propósito es transmitir vida a través de esto, ¿vale? Transmitir la enseñanza, que nos falta transmitir vida. Y una de las cosas que también veremos un poco más adelante es que Jesús mismo utilizaba recursos para que la gente entendiese. Para poder enseñar que era el pan de vida, como bien decía Antonio, pues se utilizaba el recurso del pan. Jesús es el pan de vida. Entonces, cuando nosotros enseñemos también, recordemos cuál es el propósito de una enseñanza, cuál es el propósito por el cual Jesús enseñaba sobre el pan.
¿Jesús enseñaba sobre el pan para que la gente tuviese conocimiento que el hombre necesita comer? No, Jesús iba más allá. Jesús enseñaba sobre el pan porque el hombre necesitaba conocer que Jesús era la vida y necesitaba alimentarse de él. Jesús es el pan de vida. El concepto del pan, con referencia a Cristo Jesús, va más allá de simple combinación de trigo, agua, sal y azúcar. No, va más allá. Entonces, cuando transmitimos esa enseñanza, no nos podemos quedar en el nivel de la transmisión de un conocimiento físico, de algo que conoce la gente, del nivel experiencial. Tenemos que ir más allá, hacer mella en el corazón por medio del Espíritu Santo. Intentar que nuestra enseñanza no se quede al nivel de transmisión de conocimiento. Y muchas veces cometemos errores en la enseñanza, y yo creo que hagáis énfasis en esto. Porque no se trata de transmitir conocimiento de la Biblia, porque si fuera así, una persona podría leerse la Biblia de pe a pa, terminar la Biblia y no tener esa experiencia con Cristo. Yo conozco gente que lee la Biblia, que no tiene esa experiencia personal con Cristo. Si no abren su corazón, lo leen como un libro más. Nosotros cuando enseñemos, tenemos que tener claro, conciencia de que lo que estamos enseñando es vida. Porque si lo que queremos es transmitir conocimiento sobre la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, nos podemos quedar únicamente con datos que estamos transmitiendo a la iglesia, datos de enseñanza. Tenemos que ir más allá. ¿Cuál es el propósito que Dios nos enseña y nos ilustra para que transmitamos vida a otros? ¿Vale? Esto es parte de lo que me toca a mí, pero luego la parte de hermenéutica, de interpretación, es donde vosotros tenéis que asociar estos elementos que estáis utilizando, estas herramientas que estáis conociendo, estos principios de metodología que estáis utilizando, sumarlos a los principios, por ejemplo, de hermenéutica que se están aprendiendo con Bernardo. Hay principios de hermenéutica que nos dicen de que tenemos que ir más allá de la simple interpretación, tenemos que pulir ese conocimiento, tenemos que pulir esa verdad y hacer que la gente se dé cuenta del valor de esa verdad para que internalice en su corazón el principio de la palabra de Dios. Porque si no, sencillamente nos quedamos en el conocimiento. Y el conocimiento no es suficiente. Entonces, cuando transmitimos esos elementos, Jesús era un experto en esto. Cuando transmitía sobre el agua, como bien decía Joel, ¿qué transmitió Jesús cuando utilizó el elemento básico del agua? Lo que le transmitió a la samaritana, que era la vida. El agua que doy yo, dice, esa agua es vida. Jamás tendrás sed. ¿Vale? No olvidemos que el propósito de esta práctica no es que nosotros aprendamos que hay que darle conocimiento con estos 3 niveles a las personas, sino que vamos más allá, a que se internalicen el principio que Dios quiere transmitir, qué es lo que Dios quiere enseñar a través del pan como lo hacía Jesucristo. Y por último, Joel, estás por ahí, aunque borroso, sabemos que estás por ahí, te vemos ahí en la sombra, pero te escuchamos. No, sí, el tema acerca de lo que tú estás diciendo, que... A ti te tocaba, perdón, ¿qué te tocaba a ti? ¿El pan hombre, también? yo estaba hablando del agua. Vale, Del agua. Sí. Yo es que en la primera clase no estuve y estoy un poco atrapando mosca. Joder, cierto, sí. He estado un poco atrapando mosca aquí. Estoy improvisando un poco. A Joel le ha tocado la niebla. A la niebla, venga, cuéntame. Ah, mira, buena ilustración. Es cierto. No, pero esto es lo que se conoce como alegoría, que Jesús hablando de esto, de que a veces las cosas no eran literales, sino que el Señor utilizó mucho la alegoría. Y hay una cosa que me gustó, siguiendo el tema ese mismo, que a mí me hace mucha gracia, porque la samaritana sigue a Jesús de una forma literal. Entonces, pero a mí me gusta mucho la estrategia de Jesús, y siempre me fijo en esa estrategia de Jesús, y hablo con mi esposa siempre acerca de esto. Le digo, mira, observa la conversación entre la samaritana, nos detenemos un poco en la conversación, y en Jesús, en la inteligencia que tenía Jesús de que ella le respondía literalmente lo que él estaba hablando en alegoría, y Jesús siempre la sacaba de su conversación hasta que la lleva a un punto espiritual de hacerle ver a ella su vida espiritual, y ahí es cuando ella entiende justamente que Jesús no estaba hablando tonterías y que no era cualquier persona. De hecho, llega a reconocer que él era el Mesías en esa conversación.
De tal manera que su reacción fue literalmente ir, correr y llamar a otros, diciéndole, ¿será este el Mesías? Y resulta que cuando regresan todos, pues sí, todos, dice la Biblia, que todos reconocen que Jesús era el Mesías. Muy bien, buena ilustración de Jesús al utilizar el agua. Sí, y sí. Jesús es un maestro por excelencia. Excelente. Fue muy bien en la referencia que nos ha hecho del agua. Y esa excelencia de Jesús al utilizar los recursos, hermano, es de lo mejor que nos puede transmitir Jesús. Jesús tenía un método tan especial que hacía que las personas no se confundiesen con respecto a aquello que era parte de la experiencia de la vida cotidiana de una persona. ¿Me explico? Si la persona tenía una experiencia cotidiana de esforzarse, de caminar kilómetros para ir a buscar el agua, porque sin agua no hay vida, esa experiencia era cotidiana. Es decir, una persona, no importa cuántos kilómetros tenían que recorrer, pero tenía que ir a buscar el agua, si no se moría de sed. Y así utiliza muchos elementos contextuales propios de la época para transmitir un mensaje de vida. Jesús es experto en eso. Bien lo ha dicho Joel, utilizaba alegorías, comparaciones, utilizaba historia, repeticiones, utilizaba parábolas para transmitir con unas técnicas únicas y especiales como un buen maestro aquellos elementos que la gente ya tenía conocimiento, tenía en su contexto asimilado qué significaba eso. Pero cuando Jesús lo traía al plano espiritual, se le abrían los ojos a las personas. Cuando Jesús le abre los ojos a la persona con respecto al agua, a la samaritana, esa persona es transformada. Imaginaos cuántas veces fue esa mujer a buscar agua, cantidad de veces, cientos de veces. Pero cuando entendió qué significaba el agua, la verdad que Jesús quería enseñar a través de ese elemento del agua, hasta que se topó con Jesús. Pues mucha gente, hermanos, puede escuchar de muchos conceptos a través del mundo, pero cuando se tope contigo y tú quieras transmitirle una verdad, no te compliques, utiliza, si es posible, el entorno. Cuando estés hablando con los jóvenes, cuando estés enseñando a los ancianos, cuando estés enseñando a la iglesia, ¿cuál es el entorno? ¿Qué es el recurso que puedes utilizar mejor por el entorno y el contexto en que están viviendo las personas? ¿Cuál es la experiencia que está viviendo la iglesia? ¿Cuál es la experiencia que en carne viva están viviendo los jóvenes? O sea, aprovecha esa experiencia que tiene y no recurramos a otros elementos extraños al entorno en que están viviendo. Jesús era especialista en eso. Dentro de su entorno descubría elementos que hacían que la gente directamente entendiese lo que quería transmitir. Eso es parte del método. Eso es parte de las técnicas que nosotros tenemos que utilizar. Pensar bien, sentarnos y decir, ¿a quién voy a enseñar? Son adultos. Esos adultos rozan una determinada edad. Ya más bien son ancianos. Pues, ¿cómo tengo que enseñar a los ancianos? Si es a la iglesia en general, cuando me pongo en el púlpito, en el estrado, si está toda la iglesia, ¿cuál es el contexto que está viviendo la iglesia en estos tiempos que corren? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir? Yo creo que estamos entendiendo, ¿no?, cuál es el propósito de poder utilizar estas herramientas. No se trata de utilizarlas sin más, se trata de aplicarlas y utilizarlas a favor de transmitir la palabra del Señor en condiciones, ¿vale? Utilizar bien la palabra, hacer buen uso de la palabra. Bueno, yo creo que todos hemos participado, hemos tenido unos 5 minutos. Ha sido buenísima la experiencia. No olvides que no se trata sencillamente de exponer elementos básicos de experiencia que ya todos conocemos del agua, pan y la sal. No, se trata de extrapolar esos principios que hemos aprendido. Del oral, del auditivo, oral al visual y después al experiencial. ¿Vale? Cuando nos referimos a los métodos, esos métodos y todas las técnicas que utilizamos para enseñar a otros, no tenemos que olvidar, a ver si me voy aquí a las diapositivas, aquí. Vale. No tenemos que olvidar entonces que el método, además de responder a todas esas preguntas, tiene 3 elementos que vamos a ver, ¿vale? Así que atentos
porque vamos a avanzar un poquito, vamos a dar un poquito más de nivel, ¿vale? Cuando hablamos de métodos y si queremos hacer buen uso de los métodos, tenemos que hablar definitivamente de los recursos que tenemos. Entonces, en el uso de los métodos tenemos que considerar tres cosas: recursos, técnicas y procedimientos. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste, o por lo menos tener una idea de lo que es cada uno de ellos, ¿vale? Quiero decirles que todo este material que tenemos en diapositiva es un material que está en el documento Métodos 2. Si recordáis, yo os he dado el acceso para que entréis a los materiales. En esta semana estará disponible el documento, que ya os digo cómo se llama, Métodos Didácticos parte 2, ¿vale? La parte 1 es toda la parte que hemos visto anteriormente, y todo lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a seguir viendo es parte de un documento que se llama Métodos Didácticos parte 2. Cada una de las partes al final tiene una actividad. Os recuerdo que parte de la tarea que tenemos que hacer es leer lo que nosotros hemos estado viendo en la clase, que justamente es lo que vas a encontrar en los materiales, y en cada una de las unidades o temas importantes van a encontrar al final una actividad, ¿vale? Esa actividad está explicada, sencillamente se dice qué es lo que se tiene que hacer, y al final de la clase, pues hacer esa práctica, que es una tarea, y tenéis que mandarla por correo electrónico al correo electrónico que anteriormente hemos visto, ¿vale? Quiero ver la actividad. Hay una actividad, por ejemplo, en esto que estamos viendo ahora mismo, que tiene que ver con técnicas. Ya les adelanto que hay una actividad. Revisad bien el documento. Ya os digo, aquí tengo la actividad. La actividad es, vamos a avanzar ahora en la parte de técnicas de enseñanza. Rápidamente vamos a ver cuáles son las técnicas que podemos utilizar. Pues la actividad sería, al final de revisar la documentación, es actividad: elige libremente 3 de las técnicas de aprendizaje que se han estudiado y amplíalas documentalmente con ayuda del material que puedes encontrar en la carpeta de Google Drive, además de los recursos que puedes encontrar en Internet, ¿vale? En Google Drive he dejado una cantidad de documentos, libros, materiales muy buenos en PDF que hablan tanto de homilética como de metodología didáctica, sobre recursos didácticos. La tarea es que después de que veamos esta parte que tiene que ver con las técnicas de aprendizaje, escojáis 3 de las que vamos a ver, o si queréis 3 diferentes, no importa cuáles sean, pero que sean 3 diferentes técnicas y que me la ampliéis documentalmente. Tenéis documentos ahí que podéis utilizar para que podáis ampliar, y me presentéis un documento en Google, en lo que sea, y me lo mandéis por correo electrónico, ¿vale? Como actividad de esta parte que estamos viendo, ¿vale? Bueno, seguimos. Hemos dicho que cuando estamos respondiendo a las preguntas y cuando queremos hacer un buen uso de métodos, tenemos que considerar qué son los recursos. Para que entendamos, vamos a decir que los recursos son los materiales que disponemos, ¿vale? Para transmitir el conocimiento, ya sea a través de esos recursos de soporte que nos permiten que las personas tengan una experiencia más real, como por ejemplo las mismas pizarras, mapas, un mural, una presentación diapositiva. Para eso necesitamos un proyector. Si queremos presentar un vídeo, necesitaríamos entonces un ordenador conectado a un cañón, y ese cañón, pues, probarlo que funcione. Es decir, todos los recursos que te permitan desarrollar todo el método, vamos a decir que son, valga la redundancia, recursos. Todos esos elementos que te permitan, que son elementos materiales, vamos a decir que son los recursos. Y esto es, para que lo tengamos claro, es como hacer un viaje. Ya sabemos que el método es hacer un viaje, comenzando desde un origen hasta llegar a una meta. En ese trayecto, piensa que los recursos es como cuando vamos de aquí a, pensemos en un viaje, de aquí a Madrid. Bueno, aquí a Madrid
nuestro recurso para hacer el viaje, ¿cuál sería? Pues sería, ¿cuál? Un coche, porque existen muchas formas para ir para allá, ¿no? Puede ser el coche, puede ser el avión, puede ser el tren, puede ser cualquier otro método, un autobús. Pero pensemos que los recursos es el coche, ¿vale? Pues hemos decidido que ese coche tiene todas las comodidades propias para hacer un viaje. Ese es el concepto que os quiero que tengáis. Luego, ¿qué es una técnica? Dentro del método, ya sabemos, un recurso es el soporte que nos permite transmitir eso, ¿vale? En este caso, vamos a decir que es el coche. La técnica, pues la técnica son las maneras racionales, aquellas que hemos pensado bien, que nos permiten en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicar diferentes momentos para que ese concepto que nosotros podamos transmitir, pues quede claro. Me explico. Si tenemos un coche, entonces el coche es como recurso que vamos a utilizar. ¿Cuál sería la técnica? Bien, pensemos. Vamos de aquí a Madrid, ¿vale? El objetivo es Madrid. Vale, tenemos el coche. ¿Qué técnicas necesitamos para llegar a Madrid? Bueno, consideremos, es un viaje muy largo, ¿vale? Para hacer un viaje, el propósito es hacer un viaje cómodo, tranquilo, y para eso, ¿qué técnicas podemos utilizar? Vale, podemos utilizar varias cosas. Por ejemplo, para que no sea aburrido, vamos a decir que vamos a jugar al Veo Veo, ¿vale? No sé si habéis hecho un viaje. Yo, por lo menos, los viajes que he hecho yo con mi hija, pues jugamos al Veo Veo, ¿vale? Esta ilustración para que nos permita entender muy bien. Pues esa es la técnica que voy a utilizar. ¿No quiero un viaje aburrido? Pues me aburre el Veo Veo, pero la técnica en sí es la que voy a utilizar, ¿vale? ¿Qué otra técnica? Pues mira, vamos a tener un karaoke. Si aquí a que vamos a Madrid, pues vamos a llevar CDs, vamos a poner música y entonces vamos a cantar entre todos, ¿vale? ¿Qué otra técnica? Pues mira, sería bueno hacer fotografías del entorno a medida que vayamos haciendo el viaje. Entonces utilizo la fotografía. Entonces la fotografía se convertirá entonces en una técnica que me va a ayudar ¿a qué? A que el viaje sea más ameno. ¿Veis? Tenemos música, tenemos el Veo Veo, tenemos juegos, tenemos la fotografía y a lo largo del viaje, decimos que el soporte es mi coche, mi recurso. Los recursos que utilizo para hacer todo ese tipo de cosas menos aburridas son la cámara y cualquier otro, un mapa puede ser, bueno, de aquí a tal lugar, a la mitad, en el mapa vamos a llegar a tal lugar y vamos a desayunar. Entonces la técnica es utilizar la necesidad, el hambre, el desayuno para poder pararnos, pero he utilizado un mapa, ¿vale? Para evitar el aburrimiento he utilizado esa técnica de poder cantar, de poder expresar, pero para eso necesito que soporte un CD. ¿Me estoy explicando? Una cosa son los recursos y otra cosa es aquellas prácticas que me permiten utilizar esos recursos para, en este caso, no hacer tan aburrido el viaje. Vale, eso en cuanto a la técnica. El procedimiento, entonces, ¿qué es? El procedimiento es aquellos momentos exactos donde yo sé cómo utilizar el Veo Veo. El Veo Veo es un juego, parece una tontería, pero es un juego, pero ese juego tiene sus momentos. Entonces, cada momento específico del Veo Veo tiene su tiempo, entonces lo utilizo. Cuando utilizo el mapa, la técnica es el uso del mapa, pero el procedimiento es los momentos que me permiten hacer uso bien de ese mapa. Vamos a ver que estamos aquí, pues mira, vamos a desplegarnos por esta calle, la N no sé qué, por esta secundaria nos vamos a meter para desayunar en este pueblo. ¿Vale? Esa secuenciación entonces se convertirá en los procedimientos a seguir. ¿Vale? Y así yo hago que tanto recursos, técnicas y procedimientos me permitan hacer un recorrido lo menos aburrido posible. Pues algo así sucede cuando hablamos con los métodos, que para poder utilizar esos recursos, hacer bien uso de las técnicas y saber cuáles son los procedimientos, entonces utilizamos lo que nosotros llamamos técnicas de aprendizaje. Todo este proceso para hacerlo menos aburrido, para poder llegar al objetivo partiendo de un inicio, de una casa, del origen hasta el final, tenemos que hacerlo menos aburrido, tenemos que utilizar técnicas de aprendizaje que permitan que las personas pues lleguen a su buen término.
No sé si recuerdan la imagen del camión con todas las personas ahí subidas. Pues algo así. Eso es un viaje donde no debe de faltar nada. Exagerando cuántos son los elementos que deben de llevar, debemos de llevar en el viaje, pues esa imagen ilustra muy bien. Pues pasemos al tema de técnicas de aprendizaje, sabiendo que vamos a utilizar recursos, técnicas y procedimientos. Una técnica de aprendizaje podemos decir que el método se vale de recursos y medios para alcanzar sus propósitos. Ya lo hemos visto, recursos y medios, ¿vale? Estos recursos, perdón. Aquí he puesto mal, estos recuerdos, pone, en realidad estos recursos de los cuales se hace uso racional, el método se llama técnicas didácticas, ¿vale? Eso lo he puesto a cosa hecha, ¿vale? Para que os recordéis esos recuerdos. Así que, si hacemos uso de las técnicas, podemos decir entonces que las técnicas de enseñanza son las maneras didácticas que al hacer uso de ellas, de esos recursos, nos permiten dar los pasos para alcanzar la meta. Un buen maestro se equipa para enseñar lo que vive. ¿Veis este señor ahí sentado? Todos los demás van a videojuegos, pero él es ya pasado. Ya seguro está jugando un juego de estos de guerra y mira cómo va equipado. Va equipado para un juego, se ha pasado un poco, ¿no creéis? Pero va equipado. Pues esta es la ilusión, esta es la imagen que se nos tiene que venir cuando estamos transmitiendo una enseñanza, que no nos debe de faltar nada. Los medios, los recursos, las técnicas que vamos a utilizar nunca están de más si las sabemos utilizar racionalmente. Tenemos que ir capacitados, preparados. Si es para niños, pues el material preparado para niños. Si es para jóvenes, preparado para jóvenes. Si es para adultos, ¿vale? Si vamos a utilizar un vídeo, pues antes tenemos que preparar el vídeo, tenemos que ver si funciona el audio, tenemos que ver si funcionan los proyectores. Todos esos elementos que parecen una tontería nos ayudan para que nuestra enseñanza sea lo mejor posible, ¿vale? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? Danilo, Sí, Tamara. disculpa, ¿esto tiene que ver con lo que comentabas en la primera clase que dimos, que decías que había un predicador predicando y uno se estaba quedando dormido? Quizá porque no tenía las técnicas de enseñanza y aprendizaje amenas o correctas. ¿Esto? Sí, tiene que ver con todo eso, porque recordemos que cuando nosotros estamos enseñando, tenéis que tener en la mente que es una secuenciación de contenido, una secuenciación, es una secuencia. Y esa secuencia, aunque no la vemos muy clara ahora, la vamos a ver en la parte de homilética, cuando vosotros hagáis bosquejos. Ahora mismo estamos en la parte muy general de lo que es la importancia del método, que tenemos que tener un orden lógico a seguir, y en esa secuenciación que hay que seguir, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y con qué espacio de tiempo lo tenemos que hacer. Posiblemente hay gente que se quede dormida porque la introducción es muy larga o la introducción es corta. Y luego en la parte del desarrollo, el desarrollo es muy amplio en la parte de explicación verbal y no hay una interacción, no hay formas de hacer que la gente pues vea que sus sentidos se activan a través, por ejemplo, de una anécdota. Ya veremos también cómo dentro de lo que es la presentación de la predicación y la enseñanza, existen formas para que no se nos duerma o para que la gente esté atenta. Cuando Jesús enseñaba, muchas veces recurría a ese tipo de técnicas, historias. De hecho, sus historias eran propiamente dicha la enseñanza. ¿Por qué la gente estaba tan atenta al mensaje del Señor Jesús? Porque las historias, las anécdotas, las formas con que él utilizaba las comparaciones de la vida real eran tremendas y la gente estaba muy atenta. Eso tiene que ver lógicamente con lo que es la secuenciación, ¿vale? Y Jesús que era un experto en eso, pero nosotros como estamos aprendiendo de él, entonces vamos a ver secuencialmente cómo podemos hacer una buena presentación cuando estemos enseñando en la iglesia. Si te invitan a predicar, pues tienes que poner en práctica esto. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con vuestros pastores para que pongáis en práctica esto y que os dé tiempo en el espacio de la iglesia, os dé tiempo para predicar. Algunos ya se han echado
Se han puesto así con la... Sí, esto tenemos que hacer una práctica de esto, ¿vale? No os preocupéis que es parte de la enseñanza. ¿Alguna pregunta más? Eso fue lo que le pasó a Pablo. A Pablo, siendo Pablo, le faltó esa técnica, narra en Hechos 27, Éutico. Éutico se cayó dormido porque Pablo se extendió. Sí. El pobre, pero mira por dónde, ¿sabes por qué lo durmió Pablo, no? Porque luego él iba a hacer un milagro. Ah, ok. ¿Ha visto el método? Es que Pablo es demasiado. Dice, habrá dicho Pablo, voy a dormir a esta gente para luego enseñarles algo. Está buena esa. Podemos verlo desde esta perspectiva, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Rápidamente vamos a hacer una revisión de las diferentes y las más importantes técnicas de enseñanza-aprendizaje. Algunas son muy genéricas, otras puede ser que resulten no muy adaptadas a nuestro entorno a primera vista. A priori, pareciera que no son muy adaptadas a nuestro entorno de iglesia. Pero sí, déjame decirte que si las aplicas según el entorno a quien estés enseñando, te pueden venir bien una u otra, ¿vale? Y esta es la parte donde os digo que al final del material que os voy a poner en PDF, es una de las cosas que tenéis que hacer como tarea. Son varias técnicas, tenéis que coger 3 de ellas y ampliármelas. Yo solamente las voy a mencionar rápidamente, os leo de qué va, para que podamos pasar a otro tema, ¿vale? Porque parte de lo que me interesa es que vosotros hagáis una pequeña investigación. Las principales técnicas que podemos encontrar las tenemos. La primera, la más básica, la más elemental que podemos encontrar es la clase expositiva. ¿Cuántas veces no hemos estado en una clase expositiva? Pues, cantidad de veces. De hecho, en algunos casos se abusa mucho de la clase expositiva, porque cuando se le invita a alguien a compartir, a predicar, a enseñar, pues lo primero que hace la persona es ponerse nerviosa porque cree que lo que tiene que hacer es informarse del tema y sencillamente soltarlo. Y no, esa es una técnica nada más. Hay muchísimas otras técnicas. Por ejemplo, la técnica más utilizada es esta, donde, ¿en qué consiste? Lógicamente, se desarrolla el tema secuencialmente, se organiza el tema y se va presentando de forma secuencial. Esta técnica se centra fundamentalmente en la exposición verbal. Atentos, porque no hay que abusar de la exposición verbal cuando ya sabemos nosotros que tenemos niveles de experiencia de aprendizaje. Si os veo a alguno de vosotros que abusa de la parte de la expresión verbal, voy a tirar de las orejas, porque a esta altura ya sabemos de que no es suficiente. Entonces, ojo con esta técnica, ¿vale? La clase expositiva no debe abusar de la expresión verbal. Algunos docentes solamente se utilizan. ¿Quién no se acuerda del profesor de historia, de sociales, que llegaba, o cualquier otra asignatura, llegaba y hablaba y se iba? Sí, ¿verdad? Más de uno. Pues la exposición verbal. Claro. Esta clase, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Esta clase expositiva tiene introducción, desarrollo y cierre. Nada más. Si se quiere hacer uso de una clase expositiva, tiene que ser un entorno, en unas circunstancias muy concretas, muy precisas, para que en un tiempo determinado des una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿vale? En la clase expositiva, cuando se trata de dar un sermón, es una de las técnicas que se van a aplicar. Cuando tú tienes un sermón, no vas a aplicar otra técnica diferente, ¿vale? No vas a aplicar un simposio, no vas a aplicar una mesa redonda, no vas a aplicar un Phillips 6.6, no. Que expones el mensaje de la palabra de Dios. Solo que hay que tener mucho cuidado cuando se expone únicamente verbalmente. Aquí es donde hacemos uso, como bien decía Tamara, de esas herramientas que permiten que la gente no se mantenga en un entorno lineal, sino que en la exposición de la escucha hay subida, bajada, ¿vale? De tal manera que se escucha, pero el desarrollo de la misma clase expositiva mantiene la atención de la persona, ¿vale? Vamos a revisarlas así de refilón. Otra asignatura que viene muy bien cuando tenemos una actividad con jóvenes es la técnica del debate, ¿vale? Es una técnica para desarrollar la expresión verbal que promueve la reflexión y argumentación, ¿vale?
puesto que induce a los estudiantes a adoptar una posición y defenderla. Ahora mismo, con los temas sociales que podemos tener, nosotros podemos desarrollar con nuestros jóvenes en la iglesia, pues técnicas de debate, ¿vale? Ojo, cuidado con las técnicas de debate, porque las técnicas de debate no tienen el propósito de enfrentar a las personas entre ellas, sino lo que se procura es exponer los temas. Y no confundamos, una cosa es exponer un tema para ver diferentes criterios y otra cosa es exponer a las personas. Hay que tener mucho cuidado porque a veces la sangre se altera un poco y entonces hay que saber manejar. Cuando tengamos los jóvenes y hay un tema muy espinoso que tratar y utilizamos el debate, tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Pero es muy bueno para que ellos se puedan expresar y tener un punto de vista en el que ellos pueden decir, mira, yo creo esto. Y cuando sale a la luz, y eso es bueno, ¿sabéis por qué? Porque cuando sale a la luz lo que hay en el corazón de los jóvenes, y como son jóvenes no tienen experiencia que nosotros podamos tener, nos permite reorientar, reconducir el concepto que ellos pueden tener, porque pueden tener un concepto equivocado y erróneo sobre algún tema, pero es el momento ideal, oportuno, para encaminarlo por los principios de la palabra de Dios. Y esto a través, por ejemplo, de una técnica que es el debate. ¿El debate dónde no se puede utilizar? Bueno, cuando tengas que compartir una enseñanza bíblica un domingo, pues no vas a utilizar un debate. La demostración. Esto me gusta mucho porque una de las técnicas donde se aprende mucho es asimilando lo que se ha aprendido para luego demostrarlo. Y puedes utilizar esto con varias audiencias, no solamente con jóvenes. Para los niños es buenísimo. Cuando tienes un grupo de niños y estos niños tú les quieres enseñar algo muy concreto, cuando utiliza las técnicas de demostración, miren, los niños flipan, les encanta que ellos puedan ver que una cosa es consecuencia de otra y que cada cosa tiene su causa-efecto, ¿vale? Y cuando tú se lo demuestras y entiendes eso, es sorprendente. Yo me llevé una grata sorpresa cuando hice una demostración sobre la conexión del hombre con Dios con respecto al pecado, ¿vale? Les enseñé a los niños que cuando uno está conectado con Cristo, es como cuando tenemos enchufada una lámpara a la corriente. Y cuando esta lámpara está enchufada, pues déjenme cambiar un poco la lista. Cuando esta lámpara está enchufada a la corriente, ¿qué tenemos? Luz, ¿vale? Pero yo había creado un dispositivo de tal manera que estaba conectado a unas baterías y cuando metía la tijera en el cable, entonces se desconectaba. Y ellos se quedaban sorprendidos, cómo se cortaba y los cables rotos, literalmente rotos. ¿Y en qué consistía la demostración? La demostración consistía en que solamente Jesús, la sangre de Jesús, puede hacer la reconexión entre Dios y el ser humano. Entonces la demostración consistía en utilizar a la cruz y poner una cruz en el centro y un extremo del cable que venía de la bombilla a un lado del extremo de la cruz y el cable al otro lado del extremo donde no tenía ninguna conexión a ninguna parte eléctrica. Y sorprendentemente, pues se encendía la bombilla. ¿Cómo es posible que esto encienda así? Y es que tenía truco. Pero la demostración para ellos se les quedó en su corazón para toda la vida. Tú le preguntas a algunos niños qué significa la desconexión con Cristo, muerte. ¿Qué significa la conexión con Cristo? Vida y luz. Pero necesitamos entonces saber a quiénes y cómo utilizar esa técnica. Entonces la técnica de demostración para mí es una de las mejores técnicas que se puede utilizar cuando estás con los niños, ¿vale? Es importante que la demostración, primero la hagas tú. Cuando tú utilices la técnica de demostración, que sea el profesor, ¿vale? El profesor demuestra una operación tal como se espera que el alumno la aprenda a realizar. No esperemos que los niños lo sepan hacer si nosotros no se lo enseñamos. Hay que enseñarle primero la técnica, hay que decirles cómo se hace y después ellos tienen que reproducirla, ¿vale? Juegos de roles. Esto también es muy interesante cuando se da enseñanza para jóvenes y para niños. Es una técnica donde el estudiante actúa en un entorno simulado para practicar y desarrollar capacidades de acción y decisión en situaciones de la vida real. Suele parecer que se está jugando. Sin embargo, se reacciona frente a situaciones que tienen elementos fundamentales de la realidad.
Se concibe como una variante del modelo de simulaciones educativas donde los estudiantes deben aplicar y desarrollar ciertos comportamientos o actitudes propias de los roles profesionales asignados. Nosotros también podemos extrapolar esto en el entorno de jóvenes, en el entorno de niños. En el entorno de niños, yo también he utilizado, yo es que soy, además de profesor de educación secundaria de la ERE, para la ESO y bachillerato, también soy profesor de clases de niños en mi iglesia. Doy clases para niños, los detectives, el grupo de detectives, que así se le llama en el programa que tenemos, niños de 9 a 12 años. Y utilizamos mucho el tema de roles. Déjame decirte que es una buena técnica. Cuando ellos asumen el papel que tendría, por ejemplo, Pablo, cuando tiene que hacer sus viajes misioneros. Cuando tienen que asumir el papel de las chicas, por ejemplo, el papel de Lidia, la primera mujer que recibió el mensaje en su pueblo. Entonces, hicimos una especie de representación de cómo eso ha servido para que la historia de la iglesia sea real y que hasta ahora, en nuestros tiempos, podamos leer esas historias. Y así podemos ver que esta técnica, si se aplica bien y los niños simulan el papel o el rol de algunos personajes bíblicos, no se les olvida nunca. ¿Vale? Es buenísima para utilizar con los niños. Otra técnica que tenemos aquí. Vamos a cambiar. Otra técnica, lluvia de ideas. Esto viene muy bien cuando tenemos problemas que solucionar. Una lluvia de ideas te permite la exposición clara de aportaciones del grupo. Si son muchos en el grupo, pues sacar una decisión, hacer una decisión con respecto a un tema se convierte a veces muy complicado. Pues una de las técnicas que te permite utilizar el concepto, la experiencia, la participación de los miembros del grupo es la técnica de lluvia de ideas. Se fortalece el desarrollo de la imaginación, se fomenta el juicio crítico sobre algunos problemas o situaciones, promueve la búsqueda de las soluciones distintas y facilita la participación de todos con una autonomía y originalidad. Es importante que aquí tomemos en cuenta todas las ideas de los participantes, aunque las ideas te parezcan un poco descabelladas, porque si tú empiezas a trabajar con los niños, con los jóvenes, a veces parece mentira, pero los niños sacan más buenas ideas que a veces los jóvenes y los adolescentes. Cuando tú estás en un grupo de adolescentes, te sacan unas ideas totalmente descabelladas. Cuando hay que solucionar un problema, cuando hay que hacer un tema. Pero lo que te quiero decir que no importa cómo sea la idea, si es una idea descabellada, que aparentemente para otros no tiene sentido, pero para la persona que la aporta sí tiene sentido. Entonces ahí tenemos que valorar no el concepto de la idea, sino la participación y la autonomía y la originalidad con que la persona lo está exponiendo. Así que aprovechamos bien la lluvia de ideas, una técnica buenísima para desarrollar la autonomía y participación del grupo. Si tienes un grupo de adolescentes, que algunos son muy tímidos, que no son muy extrovertidos, pues la lluvia de ideas viene bien. Todo esto que estás aprendiendo, hermano, tienes que recordarlo, porque al final uno tira de los recursos en función del perfil, en función de la audiencia, en función del grupo que está utilizando. Cuando esté con un grupo, bueno, vale, en esto viene bien utilizar el debate. En esto viene a utilizar muy bien la lluvia de ideas. Y en fin, cada uno, en función de las necesidades del grupo, va adaptando estos recursos. Phillips 66 pregunta. ¿Alguien ha utilizado el Phillips 66? ¿Sabías, o por lo menos había escuchado del Phillips 66? Porque esto cuando me suena a mí en el entorno educativo español, nunca lo he visto. Y será que ya soy un poco más viejo que el resto, pero a mí sí me suena porque yo utilicé esto muchísimo y cuando el entorno no está, digo, qué raro que no se utilice aquí. Bueno, el Phillips 66, ¿en qué consiste? Durante mucho tiempo yo así aprendí en mi instituto. Nos ponían en pequeños grupos de 6 personas, 6 alumnos, y de entre los 6 alumnos se nombraba un redactor y un coordinador. Y éramos solamente 6.
Se nos asignaba un tema. Y entonces teníamos 6 minutos para desarrollar y dar solución a una situación o a un tema determinado. Y en esos 6 minutos, el coordinador daba la participación a todos los 5, incluido él, y había un redactor que redactaba y expresaba escrito las soluciones o el desarrollo del tema. Y luego teníamos tiempo para exponerlo. Entonces se llama Philip 66 por su creador, Philip, de apellido Philip, que consiste en esto, en grupos de 6 y tienen 6 minutos para definir un tema. Y luego, si quieres risa de rizo, pues le das 6 minutos también para exponer el tema. Entonces, por eso se llama Philip 66. Es una técnica buenísima. ¿Cuándo se utiliza esta técnica? Vale. Si tienes un grupo bastante amplio, si tienes un grupo grande y no puedes utilizar el debate, no puedes utilizar el debate cuando tienes muchísimas personas, porque se puede convertir eso en un caos, participando sobre un tema determinado y en el debate muchos a la vez y con diferentes posiciones y unas enfrentadas unas con otras. Tampoco puedes utilizar cuando está muy grande el grupo y tú quieres participación de ellos, no puedes utilizar, si quieres resolver un tema, la lluvia de ideas si son muchas ideas, pero sí puedes recurrir a los pequeños grupos que les asignan un tema y que luego un coordinador o un redactor, un representante del grupo puede exponer la idea fundamental del grupo de 6 personas. Buenísimo cuando se trata de utilizar resolución de problemas cuando son muchísimas personas. Así que si te ves en un grupo bastante grande y quieres abordar un tema donde quieres la participación, recuerda que el Philip 66 te viene muy bien, ¿vale? Ahí está la descripción, la tenéis también en el documento para que la ampliéis. Quien quiera ampliar Philip 66, bienvenido. Me gusta la técnica, así que podéis ampliarla también. Otra técnica, la mesa redonda. Bueno, la mesa redonda yo creo que más de uno ha participado. Un equipo de expertos que sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema. Ojo, la mesa redonda tiene sus características. Hay un tema, ¿vale? Pero es el mismo tema, pero diferentes puntos de vista. Entonces tú reúnes a un grupo de personas y sobre ese mismo tema, cada quien expone lo que quiere exponer, siguiendo una serie de normas. Quien quiera ampliar sobre la mesa redonda, también bienvenido para que la presentación o el trabajo que me tenéis que presentar, pues lo podamos ampliar. Aquí únicamente he querido definir qué es, para que no lo confundamos con otras técnicas. Atentos, es un tema, es un mismo tema, ¿vale? Y que un grupo de expertos o personas que estén interesados sobre ese tema, hablan sobre ese tema, pero desde su punto de vista, ¿vale? Que pueden ser puntos de vista totalmente diferentes. Pero el tema es uno, ¿vale? Esa es la característica de la mesa redonda. Otra característica, que después de la mesa redonda suelen participar las personas que están escuchando. Hay público y este público al final participa. Muy atentos porque dependiendo de lo que tú quieres desarrollar o la naturaleza de tus participantes y hasta dónde quieres llevar con el tema, puedes escoger una u otra técnica. La mesa redonda, recuerda, es para un tema, diferentes personas exponen sobre un tema y luego tienen público y ese público puede participar. Te digo porque no hay que confundirla con otras donde el público no participa. Tienen su nombre, ¿por qué? Para que bibliográficamente tú puedas ampliar los conceptos y puedas dominar muy bien esas técnicas. Otra técnica es el panel. Muchas veces muy conocido, pero no con el nombre, sino con otros nombres, pero prácticamente es lo mismo. Las prácticas son similares al panel en algunas experiencias. ¿Qué es el panel? Un panel es una reunión de un grupo de expertos, ¿vale? Así como la mesa redonda. La mesa redonda tiene expertos para abordar determinados estudios o actualizar conocimientos en un tema específico, ¿vale? Los expositores abordan diferentes aristas o ángulos del tema. Al público asistente le corresponde solo un papel de observador sin derecho a formular preguntas de la mesa. ¿Veis que se parece mucho a la mesa redonda? Hay un tema. Ese tema es agotado. Es decir, cuando me refiero con agotarlo es llegar hasta las últimas actualizaciones de un tema específico. Hay muchos expertos que dan su aporte. Por ejemplo, el tema el COVID. Lo último del COVID es que el COVID se puede transmitir a través de aerosoles. Pues, el COVID y los aerosoles. Ese es el tema.
Y luego muchos expertos aportan diferentes criterios sobre los aerosoles, ¿vale? En la mesa redonda hay preguntas-respuestas de personas que están como público. En el panel no hay participación del público. Son expertos que toman un tema y ese tema es agotado hasta la última actualización sobre lo que se está hablando de ese tema, ¿vale? Un tema común, pero no existe participación de nadie. El público, si existe público, solamente escucha, pero no interviene, ¿vale? Panel y mesa redonda muy similares, excepto por la participación del público. Simposio. Vale, esta palabra normalmente se utiliza mucho para aquellos eventos enormes, grandes, donde son temas bastante importantes y que tienen una repercusión casi internacional, ¿vale? Un grupo de expertos, también otro grupo de expertos, invitados dan a conocer su punto de vista sobre un tema o problema de diferentes enfoques, ¿vale? Son diferentes enfoques. Son siempre temas actuales, temas candentes, temas que son los temas que le interesan a la sociedad. Siempre un simposio aborda la actualidad, ¿vale? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. No discuten, suman sus aportaciones, importante, ¿vale? Hay un tema. El simposio lo que trata es traer las experiencias de aquellos expertos para sumar. No son puntos de vista diferentes, contradictorios, para decir, bueno, esto es lo que opino sobre esto, no. Lo que hace, hay un tema y todos aportan para un tema. Complementan el tema. Porque es un tema que tiene diferentes apartados y entonces el tema es un tema genérico y cada quien aborda. Por ejemplo, digamos que con nuestros adolescentes vamos a simular un simposio. El tema es los frutos del espíritu. Pues es los frutos del espíritu en mi vida cotidiana. El tema. Pues cada uno de ellos se convierte, como simulando la práctica del simposio, cada uno de ellos se convierte en un experto sobre cada uno de los frutos del espíritu. A uno le tocará gozo, paz, paciencia y así sucesivamente, y son diferentes participantes. Ellos tienen un tema, se convierten en unos expertos, dándole tus pautas, diciendo, mira, tienes que abordar y agotar todo el contenido que tiene que ver con gozo en la Biblia, ¿vale? Y lo que ellos hacen luego, ¿qué hacen? Como expertos, simulan ser expertos, es una técnica que propicia mucho el aprendizaje, y ellos se exponen cuando les toca, con la dirección de una persona que coordina en el simposio, exponen en un tiempo determinado lo que ellos han investigado sobre el gozo. Por ejemplo, puede ser una persona que le toque el gozo. Pero aporta, no va contrario a los demás que únicamente lo que hacen es también aportar su contenido. Por el simposio es los frutos del Espíritu Santo en la vida cotidiana. ¿Vale? Es un ejemplo para que veamos la diferencia en lo que es un simposio con los demás. La participación, ¿cómo es? Pues hay una persona que tiene un tiempo determinado, 10, 15 minutos, dependiendo de cuántos son los participantes, y cada uno expone lo que ha investigado. Normalmente en un simposio se utiliza en temas de investigación científica, ¿vale? Sobre un tema, en este caso el COVID, por ejemplo, hay simposios que el COVID, el embarazo, pues todo el mundo, todos los expertos, solamente tienen que hablar sobre el COVID en el embarazo y aportan y suman para que el simposio aborde ese tema, ¿vale? Pues hasta aquí las técnicas más sobresalientes. Luego, lógicamente, hay muchas otras técnicas. Hay técnicas que tienen que ver con el grupo, hay técnicas que tienen que ver con la participación individual, pero todas a su vez suman. ¿Qué suman? Suman el propósito por el cual nosotros queremos enseñar, que es transmitir principios de la palabra de Dios. Así que está en tus manos, está en tu experiencia, después de lo que estamos viviendo y enseñando, saber cuál es los mejores recursos, las mejores técnicas que puedo utilizar. Yo incidiría en que tienes que tomar muy en cuenta a quién estás enseñando, si es a niños, adolescentes, adultos, ancianos, el entorno a donde estás presentando, si es en una escuela de clase dominical, si es en un grupo de adolescentes, o si es a la iglesia en general, si es una predicación, si es una enseñanza en un retiro, tienes que tomar muy en cuenta a quién le vas a enseñar. Y dependiendo de cómo es la persona a la que vas a destinar la enseñanza, haz uso de estas herramientas, haz uso de estos recursos y técnicas de aprendizaje. El material que yo he proporcionado es un material que aborda todos estos temas, pero que a su vez hay otros temas que aparecen ahí que son parte de la clase. Parte de la clase es conocer
Yo solamente le voy a dar un refilón porque no lo podemos ver ahora, porque ya prácticamente estamos terminando, pero por lo menos un refilón de lo que es un tema que no lo vamos a ver ahora, pero que está en el material. Es sobre, que no dio tiempo, si acaso la siguiente clase vamos a hacer una pequeña pincelada, cómo enseñó Jesús, ¿vale? ¿Cómo enseñó Jesús? Y Jesús enseñó primero con autoridad. Jesús enseñaba correctamente, viviendo la palabra y luego enseñándola. Jesús enseñaba con parábolas. Joel también mencionó otro tipo de técnicas que utilizó Jesús, pero básicamente él enseñaba con parábolas. Si queréis conocer las parábolas, un buen capítulo que os recomiendo que leáis, si queréis leer unas cuantas parábolas, leed Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 aparecen muchísimas parábolas que enseñó Jesús. Mateo capítulo 13. Jesús enseñaba con preguntas. ¿Quién dice que soy yo? La gente, ¿qué es lo que dice? O las preguntas que le decía a los fariseos, le dijo, por ejemplo, Nicodemo, ¿y tú qué dice que soy? O ¿cómo puedo, el hombre, el joven, preguntándole a Jesús, al joven rico, que cómo podía obtener la vida eterna? Todas esas experiencias que tuvo Jesús con las personas, vemos que utilizó mucho las preguntas. Siendo humilde, Jesús enseñaba siendo humilde, es una de las características propias de los maestros que tenemos que tener. Repitiendo la enseñanza es básico. O los profesores, ¿sabéis? Una de las características de los profesores, que somos muy repetidores. Repetimos la enseñanza, repetimos una y otra vez. Dice, ya sé que tú vives de profesor. ¿Por qué? Porque repites. Mi esposa me dice, mira, amigo, tú tienes un problema. Me repite una vez y otra vez y otra vez. Es que la enseñanza es así, tienes que repetir. Y Jesús, una de las cosas que hacía era repetir la enseñanza. Jesús enseñaba con libertad. Y los principios a tomar en cuenta al enseñar la palabra de Dios, quiero que hay una tarea, una actividad que tenéis en el documento, que aparecen los principios, que ya os adelanto, que tenemos que hacer un cuadro donde me expliquéis ese principio. La enseñanza cristiana es un llamamiento divino. Los maestros llamados por Dios necesitan preparación. La habilidad de enseñar se incrementa por medio de la práctica. No existe un sustituto para la preparación en el arte de enseñar. La Biblia es el libro de texto de la enseñanza cristiana. La enseñanza bíblica es una combinación de conocer, ser y hacer. Bueno, aquí se ha quitado esto. Entonces, estos elementos que menciono están en el material, y parte del material como actividad os dejo que estos principios que tenemos que tomar en cuenta, me presentéis una tarea en la que sencillamente resumís y exponer con vuestra aportación y cómo podríamos utilizar estos principios, atentos, cómo podemos utilizar estos principios en la enseñanza nuestra. En la parte final de este documento aparece la actividad. Es decir, que tenemos dos actividades para esta última clase que hemos visto. Una que tiene que ver con las técnicas, escoger 3 técnicas y ampliar un poco de cualquiera de las que hemos visto, o otras que por ahí podéis encontrar. Y la última parte, cómo podemos aplicar estos principios de enseñanza de la palabra de Dios en la práctica actual. ¿Vale? Pues hasta aquí la clase, hermanos. Espero que todos estos elementos que hayamos difundido hoy sean también para el acervo vuestro de crecimiento espiritual y herramientas, sumando herramientas para que podamos presentar mejor la palabra del Señor. Bueno, la última parte, pregunta si tenéis alguna duda. Soy Paco. Paco, Hola. sí. Mira, no directamente, pero has estado mencionando el acceder a este material, pero como no estuve en la primera clase, tampoco en directo, no he leído cómo se accede cómo puedo acceder a ese material. Bueno, Paco, telemáticamente. No, perdona que se me ha olvidado, pero yo tengo que mandarte un enlace. Todo lo demás, sí, yo lo voy a hacer
te mandaré el enlace para que accedas a esa carpeta. Creo que Ajá. todos los demás tenéis el acceso a la carpeta, ¿verdad? ¿Alguien tiene problemas con el acceso a la carpeta? No. Yo no lo... Danilo, disculpe, yo es que no lo he intentado porque todavía no he llegado a su asignatura, entonces no sé exactamente, sé que mandó un mail, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, no os preocupéis, entonces vuelvo a mandar otro email, otro correo electrónico, dándoles acceso a una carpeta que se llama métodos, ¿vale? Dentro de la carpeta de enseñanza y predicación, una se llama métodos. Y dentro de métodos vais a encontrar un montón de material que os sirve para una de las actividades, pero vais a encontrar básicamente dos materiales. Métodos didácticos y otro que se llama métodos didácticos parte 2, que es todo el contenido más lo que aparece en la clase de hoy, ¿vale? Vale, vale. Pues nada, hermanos, que gozo servirles y estar con vosotros este sábado. Que el Señor les bendiga. Igualmente. Amén. Gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias.